Buenas tardes y feliz sábado para todos. Empezamos nuestro estudio de la lección 12 de Efesios y el título es El llamado a estar firmes. Nos acercamos al final de la carta de Pablo a los Efesios y en Efesios 6 del 10 al 20 Pablo comienza el epílogo de su carta amonestándonos a permanecer firmes en la lucha de todo verdadero cristiano, la lucha que aún debe enfrentar el pueblo adventista. Y en Efesios 6, 10 y 11 leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como en Efesios 1 él dijo, en el poder de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, o sea, para fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, el poder que actúa en Jesús, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y fíjense que es importante, toda la armadura de Dios tenemos que tener y tenemos que comprender cuál es. Como Pablo le escribió a Timoteo, todos los verdaderos cristianos son parte del ejército de Jesús, un ejército que tiene el propósito de salvar a sus hermanos de las garras del príncipe de este mundo, de la esclavitud, salvarlos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, simbolizado en el santuario por el atrio del templo, donde están los pecadores, donde estamos nosotros. Y el príncipe de este mundo y sus siervos van a tratar de impedirlo, usando todos los medios posibles, todos los medios que usa el diablo, el engañador. Por esa causa, todos los soldados fieles al santo, al verdadero Jesús, van a sufrir persecución. Y esto es de vital importancia que lo conozcan todos los miembros de la Iglesia remanente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue llamada a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, a hallar al santo, al verdadero Jesús, a hallar la puerta abierta al templo de Dios y a tener la fe de la Iglesia primitiva para que podamos vestirnos de toda la armadura de Dios y estar firmes. Y estas son unos párrafos de la segunda visión del santuario que Dios le dio a Elena de White para dejarnos a nosotros una guía muy clara. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y él mismo responde: no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del santuario, del lugar santo, del santuario celestial. No la ha cerrado, todavía está abierta, porque si no nosotros no podríamos entrar. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario, porque empezó el juicio investigador. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que los que comprenderían correctamente la doctrina del santuario, que es un símbolo, es el Evangelio del Reino de Dios en símbolos, serían los últimos adventistas del séptimo día. Y después leemos otro párrafo. Jesús dijo a los ángeles, eso es lo que escuchó Elena, que todos cuantos lo hallaran. ¿A quién? A él, a Jesús. ¿Por qué? Porque los primeros adventistas no lo habían hallado, no lo conocían. ¿Quiénes los conocerían? Los adventistas de la última generación. Que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, porque el juicio investigador son las bodas del Cordero, en las que Jesús confiesa el nombre de los vencedores. En ese juicio no se juzga a todo el mundo. No es un juicio como lo conocemos nosotros. Es el lugar donde se desposa Jesús con los vencedores. Y como él lo dice en Apocalipsis 3:5, él confiesa el nombre de los vencedores delante de su Padre y de sus santos ángeles. Y si alguien no venció, lo borra del libro de la vida y no lo confiesa. Y después leemos el tercer párrafo. Dice Elena: se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial, que como lo escribió ella, era una copia del santuario del desierto, porque es simbólico lo que se le mostró. La cortina o puerta estaba abierta, la puerta del lugar santo estaba abierta y se me permitió entrar. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Dios le estaba mostrando que esos símbolos representan ¿a quién? A los que entran al templo de Dios, a los que son hechos parte del templo de Dios, como los miembros de la iglesia primitiva. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. O sea, Dios le muestra que Jesús está oficiando el continuo y la expiación al mismo tiempo. Porque en el continuo
se perdonan los pecados conscientes del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios los confiesa, y en la expiación los pecados de ignorancia de los vencedores que Jesús confiesa como parte de su esposa. Y todos esos pecados son trasladados al santuario antes de que el santuario pueda ser purificado. Por eso, el santuario simbólico, los símbolos que Dios le mostró a Moisés en el desierto, y que el autor de Hebreos dice que eran figura y sombra de las cosas celestiales mismas, había dos partes. El atrio, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde Jesús fue crucificado, donde están los esclavos del pecado, y Jesús murió tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud. Este es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Eso es lo que simboliza el altar del sacrificio, profecía que se cumplió. Y a partir de ese momento, como es el autor de Hebreos, no estuvo más en pie. Y en ese momento todo lo simbólico se convirtió en real y se abrió un camino. El camino que tendría que recorrer el pueblo de Dios, el camino nuevo y vivo, que nos lleva a la presencia de Dios. Y la fuente, el agua de la fuente estuvo disponible para ser lavados y vestidos de vestiduras blancas, poder entrar en la casa de Dios, vestidos con la piel del Cordero, con la justicia de Cristo, y ser hechos parte del templo de Dios, para que la lámpara, símbolo del Espíritu de Dios, nos represente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí están los hijos de Dios. Y de donde está el altar del incienso, es un símbolo del lugar donde se arrodillan los hijos de Dios. Y sube las oraciones de los hijos de Dios, y Jesús agrega incienso a esas oraciones. Y ese camino termina en la mesa de los panes de proposición, que es un símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y los que están en esa mesa son panes sin levadura, sin pecado, ungidos con aceite, que reflejan plenamente la imagen de Jesús, porque esa es la propuesta de Dios, esa es la proposición de Dios, que su gloria vuelva a verse en nosotros como se ve en Jesús, y transformarnos de panes con levadura en panes sin levadura, de árboles malos en árboles buenos, que den fruto bueno. Eso es lo que está reflejado en la profecía del santuario, la profecía del reino de Dios, porque Dios pondría su trono, como anunció por medio de Ezequiel, ¿dónde? En el nuevo templo. Y esa casa, como veremos, tenemos que ser nosotros, porque los miembros de la iglesia primitiva eran parte de la casa de Dios. Y como Dios anunció, lo comprenderíamos antes de que los juicios de Dios cayeran finalmente sobre la tierra, antes del comienzo del tiempo de angustia, y entonces habría entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, y el Espíritu y el poder de Dios serían derramados sobre sus hijos. ¿Y qué pasaría ahí? Y cuando el pueblo de Dios recuperara el conocimiento de la verdad y tuviera la piedad de la iglesia primitiva, se reanudaría la persecución. No habría empezado el tiempo de angustia, no seríamos perseguidos por las bestias, sino habría persecución dentro de nuestra iglesia. Y también todos los que quieren vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y por eso habría persecución a la iglesia, y los siervos fieles serían perseguidos por los siervos malos. Porque los siervos fieles predicarían el mensaje que Dios les habría dado, y los otros siervos estarían comiendo y viviendo con los borrachos, y querrían impedir que ese mensaje fuera predicado. Satanás y sus siervos, los espíritus de demonios y los hacedores de maldad, los hombres que son hechos habitación de demonios, no solo persiguen y matan, son engañadores, buscan engañar al pueblo de Dios. Y esto es lo que ocurrió cuando comienza el siglo IV, vino la apostasía. Y los apóstatas fueron seducidos por Constantino, el rey de la bestia romana, el rey del norte. Y con ellos Constantino levantó las tropas con las que Satanás pelearía en contra del Pacto Santo. Tropas a las que Constantino llamó Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano.
Y entonces se manifestó el hombre de pecado, como Pablo lo anunció por medio de 2 de Tesalonicenses, interpretando la profecía de Daniel 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuándo vendría? A comienzos del siglo IV. Y Jesús después lo anunció en la profecía del Apocalipsis, anunció todas las cosas que debían suceder, y por eso nosotros podemos entender claramente, viendo la historia de lo que sucedió, cuándo se manifestó el hombre de pecado. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, su sujeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué pasó cuando vino la apostasía? Que hizo el rey del norte, y se levantarán de su parte, de parte del rey del norte, y fue Constantino el que cumplió la profecía, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Tropas religiosas. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quién hizo eso? Constantino. ¿Y quiénes fueron los violadores del pacto? Los que se unieron a él y hicieron la obra de Balaam. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y empezaría la persecución, y los sabios del pueblo destruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Quién los perseguiría? Las tropas que profanaron el santuario y la fortaleza y quitaron el continuo. La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. ¿Y cómo los perseguirían? Usando el poder de la bestia romana. Ahora, ¿y a quién adorarían? La profecía es clara. Del Dios sus padres no hará caso. O sea, apostatarían de Jehová. Y honrarían a su lugar ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al Dios de todas las bestias, al dragón. Con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y al que no reconoce a su Dios, ¿cómo lo llamarían? Herejes, y buscarían asesinarlos. Y acá está el Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, que es ¿quién? Baal, el sol, el que Satanás le mostró a Constantino, el sol con una cruz en el medio, símbolo de quién? De las estrellas, símbolo de los dioses hijos. Y ahí está la imagen de Mitra o de Apolo, el símbolo de Apolo, al que Roma llama Cristo. Y después, con cosas sacrificadas a los ídolos, Baal creó lo que se conoce como la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, la existencia de 3 personas que son hipóstasis de la esencia, la sustancia, la que llaman Dios, que es el Sol. Baal Padre, Baal Hijo, Baal Espíritu Santo. 3 imágenes de hombre, a la que llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto no es nada, no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía. Este es el Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana disfrazado de cristiano. Y guiados por los espíritus de demonios, que los habían hecho parte de su habitación, de la sinagoga de Satanás, y los habían llevado a conocer las profundidades de Satanás, los apóstatas se habían convertido en parte de la simiente de la serpiente, en hijos del diablo, y buscaron asesinar a todo el pueblo que conocía a su Dios y no adoraba la abominación desoladora, no adoraba al Dios de la bestia romana, llamándola Dios y Cristo. Y Jesús lo había anunciado en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Y quién hizo eso? Los judíos que no creyeron en la profecía, no creyeron en el Mesías, no creyeron el anuncio de la profecía. Y eso se repetiría en nuestro tiempo, porque Jesús asoció el último periodo de la nación judía, desde que él venció hasta el año 70, con lo que pasaría con nosotros, con la última generación de la iglesia remanente. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y eso ocurrió en el tiempo de la apostasía. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, el que adoraba al Dios de Roma, ¿conocía al Dios verdadero y al verdadero Jesús? No. Por eso tenemos que buscarlo y encontrarlo. Porque después
que fue echado por tierra el conocimiento de la verdad, se perdió el conocimiento del Dios verdadero y del verdadero evangelio. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y como Dios le mostró en el Juez, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Esto pasó con los apóstatas. Perdieron el espíritu del poder de Dios y se hicieron habitación de demonios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, para asesinar a sus antiguos hermanos. Como Dios le mostró en la visión del gran conflicto, primeros escritos, página 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos que habían quedado en sus manos, y entonces él incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿A qué ceremonias? A las ceremonias paganas cristianizadas por Silvestre I y al culto de las imágenes, definidas en la doctrina de Jezabel, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Y eso pasó. ¿Y por qué asesinaron? Porque no conocían al Dios verdadero. Estaban adorando ¿a quién? Al dragón. Y eso ocurrió en el periodo de Teatira, cuando Jezabel persigue y asesina a los profetas de Jehová. El periodo que dura hasta que se cumplen los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. Entonces, Esmirna termina con los 10 años de persecución, donde se manifiesta la apostasía, y después viene Constantino en el año 313 y seduce a los apóstatas, y viene el periodo de Pérgamo, que fue corto, porque termina cuando Balaam termina su obra. Y como Dios le mostró en el Juez, está escrito en el conflicto de los siglos, año 321, aconsejado por los apóstatas que hacían la obra de Balaam, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio y, como podemos ver en la historia, Silvestre I, el que llegaría a ser el primer papa, el primer obispo de Roma que se ceñó la tiara que se ceñía a Constantino como sumo pontífice romano, trasladó el sábado al domingo. Y estos apóstatas, que era habitación de demonios, en el 325, definieron la doctrina de Jezabel. Y ahí nacen estas tropas. O sea, la mujer Jezabel se disfraza de iglesia. Y en el año 380, la bestia romana reanuda la persecución por medio del edicto de Tesalónica, cuando los apóstatas se sientan nuevamente sobre el monte del Imperio Romano y con el poder del Estado empiezan a perseguir y asesinar a sus hermanos porque no adoran al Dios de la Trinidad, no adoran a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y eso está escrito con la sangre de los mártires de Jesús y no puede ser negado. Y esa persecución se mantuvo hasta finales del siglo XIII, a donde llegaron los 1260 años que comenzaron en el año 31, cuando es exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. ¿Y qué pasaba entonces? Había dos iglesias. Y esto es importante, porque Roma lo quiere ocultar y los lobos vestidos de oveja también. Estaba la verdadera iglesia de Cristo y estaba la mujer Jezabel. Había dos iglesias, no una sola. Porque la mujer Jezabel nunca fue parte de la iglesia de Cristo. Y había dos dioses. Estaba Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia primitiva, y estaba la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el Dios de las fortalezas, los dioses de la bandera negra de los paganos, el dragón y los espíritus de demonios, disfrazados por Balaam de cristianos. Y había dos Biblias. Estaban los dos testigos, la Biblia sin corrupción, que protegían y con la que profetizaban los miembros de la iglesia del desierto. Por 1260 años profetizaron con los dos testigos en sus manos, y estaban los cadáveres de los dos testigos. Estaba la Biblia católica,
que había sido adulterada por los sabios de Roma para reflejar en ella las doctrinas corruptas de Roma. Y había tres tipos de cristianos. Estaban los hijos de Dios, los que habían nacido de Dios, los miembros de la iglesia del desierto, el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo que construía sus casas sobre la roca. Estaban también los católicos que tenían la doctrina de Jezabel, construían sus casas sobre la arena, pero no habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y eran parte del pueblo de Dios que estaba cautivo o ahora está cautivo en medio de la Gran Babilonia. Y había otro grupo, ¿no? Como lo indica claramente la profecía, los hijos del diablo, los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, y el primero de ellos, el hombre de pecado. Y en Apocalipsis 2, 20 y 24 leemos lo que Jesús le dice a los miembros de la iglesia en este tiempo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso se lo dice a los miembros de la iglesia primitiva. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, pero Jezabel es ¿qué cosa? Sacerdotisa de Baal, enseña y seduzca a mis siervos a qué, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y como dice Pablo, el que come cosas sacrificadas a los ídolos, ¿a quién adora? A los demonios y no a Dios. Y Jesús le dirige un mensaje al pueblo, su pueblo que está en medio de la iglesia católica en este tiempo, en medio de las iglesias caídas. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y sigue, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Por qué? Porque no todos llegaron a conocer las profundidades de Satanás, pero había algunos que sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, como dice Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, era hijo de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y nosotros podemos identificar claramente la historia de algunos de estos hijos del diablo, a los que Roma llama San Jerónimo, el que escribió el edicto de Salónica, San Dámaso, el que mandó matar al pueblo de Dios, San Agustín, otro asesino, y etcétera. Pero bueno, pero eso es lo que pasó y no se puede ocultar. Los que hicieron eso eran hijos del diablo. Hasta que a final del siglo XIII había un remanente en los Alpes que había huido de la persecución al norte de Italia y estaban entre el norte de Italia y el sur de Francia. Y ese era el remanente de la iglesia del desierto. Y como dice Elena White, el conflicto de los siglos, la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Aunque Roma tenía la Biblia católica, ellos seguían teniendo la verdadera Biblia. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad. Y agrega ella, aunque degollados por la espada de Saboya. ¿Por qué? Porque el reino de Saboya ocupaba el sur de Francia y lo que ahora es el norte de Italia, el Piamonte. Y fueron degollados por la espada de Saboya siguiendo las instrucciones del Papa. Y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Esta persecución duró todo el periodo de Tiatira, hasta que a finales del siglo XIII, el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todos los miembros de la iglesia primitiva, ¿no? Y de ese modo también echó por tierra la verdad, el conocimiento que ellos tenían, y dio muerte a los testigos. ¿Cómo lo hizo? Quemando los últimos ejemplares que quedaban de la Biblia sin corrupción.
Ahora, ¿por qué ellos eran el templo de Dios? Porque eso es lo que había anunciado la profecía y los apóstoles lo testifican, como Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y este es el mensaje que tiene que oír el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, y lo va a oír. Y ese es el mensaje que tenemos que oír nosotros, para no tocar lo inmundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en Efesios 2, 19 al 22, hablándole a nuestros hermanos de Éfeso, Pablo les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo del templo de Jehová? Jesús, la primera piedra viva, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados, juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál era el templo de Dios? Los miembros de la iglesia primitiva. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás y que hicieron sus siervos para echarlo por tierra? Asesinarlos. Y en Hebreos 3, 5 al 6, leemos lo siguiente. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, en el tabernáculo del desierto, que era el símbolo del templo de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Lo cual casa somos nosotros, es el autor de Hebreos. ¿Cuál es el antitipo del tabernáculo del desierto? La casa de Dios del nuevo pacto, que eran los miembros de la iglesia primitiva. Ese era el lugar del santuario. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y como dice la profecía de Daniel 8, el hombre pecado, cuando el rey del norte aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a el pueblo que era el templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Fíjense que la verdad es muy importante. Es lo primero que cita Pablo en la armadura de Dios. Pero ¿qué pasó con la verdad? Fue echada por tierra. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Pudo tener la armadura de Dios? No, quedó indefenso ante los ataques de Satanás. Y como Dios lo había anunciado, también al hacer esto asesinó, dio muerte a los 2 testigos que estaban vivos en las manos de la iglesia del desierto. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado los 1260 años en los que testificarían en manos de los miembros de la iglesia primitiva, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y Dios anunció que eso pasaría. ¿Y qué quedaría de la Biblia? Sus cadáveres. Y sus cadáveres estarán ¿en dónde? En la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, en medio de la Gran Babilonia, en medio de la iglesia de Roma, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso nos muestra que el atrio donde murió Jesús es un símbolo ¿de qué? Del reino del príncipe de este mundo, la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y como lo anunciaban las profecías de Daniel y Apocalipsis, esto es lo que dio lugar a la misión del pueblo adventista, el remanente de la Iglesia de la Reforma, el remanente de Filadelfia, el pueblo llamado a estudiar los cadáveres de los 2 testigos hasta que estos vuelvan a la vida y así recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que los lugares asolados puedan ser reedificados y llegue a haber un pueblo de entendidos, un pueblo que pueda profetizar la verdad y que ya sean columnas del templo de Dios antes que llegue el día de la batalla de Armagedón. Como nos en Apocalipsis 10,
10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. O sea, Juan, Dios le hizo hacer esto en nuestro lugar. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y eso se cumplió con el pueblo adventista, con las vírgenes que salían a recibir al esposo, y en 1844 el librito les amarró el vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Porque el librito les amarró el vientre porque no habían entendido correctamente la profecía y tampoco conocían la verdad. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y cómo el pueblo adventista podría profetizar de nuevo? Los dos testigos tendrían que haber vuelto a la vida para que profetizara la verdad. Y como dice Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, que se cumplió en 1844. Luego, después, lo que no había entendido el pueblo adventista, el santuario, dice nuestra Biblia, será purificado, pero el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Y ese es el significado que Dios le indicó en el Anahuay, que es el correcto, como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, ¿cuánto? En 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reparar la brecha. Y entonces los lugares asolados han de ser reedificados. El templo de Dios va a ser reedificado. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque ese templo lo edifica Jesús. Y él promete que a los vencedores del pueblo adventista lo va a hacer columna en el templo de Dios. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y los adventistas sabían cuál era su misión antes de dormirse, pero el ángel de la Odisea no lo conoce. Como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, a lo que Dios le mostró a Anahuay en la visión del gran conflicto. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que nadie conoció la verdad ni escuchó la verdad, pudo recibir al verdadero Espíritu Santo la promesa, pudo nacer de Dios y ser hecho parte del templo de Dios, ni ser transformado a imagen de Jesús. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el revivimiento de la fe y prácticas primitivas. Y esa es la misión del pueblo adventista. Si el pueblo adventista no hace eso, la fe y las prácticas primitivas no pueden revivir, no pueden ser reedificados en lugares asolados. Pero lo haría como Dios le mostró en Anahuay, que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y entonces el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, sobre todos los que tengan hambre y sed de justicia. Y por supuesto, Satanás quiere impedirlo, y contra este pueblo, el dragón y sus siervos, los espíritus de demonios y los lobos vestidos de ovejas, los sacerdotes de Jezabel, que vendrían a nosotros vestidos de ministros adventistas del séptimo día, harían guerra, como lo estaban haciendo en contra de la iglesia primitiva, para impedirnos cumplir nuestra misión y unirnos y poder unirnos a la multitud ecuménica que adora al dragón, porque esa es la misión de los lobos vestidos de ovejas, que lleva adelante la obra de la contrarreforma. Y por eso Dios nos dejó estos claros mensajes de cuál es nuestra misión, como el que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Y el Anahuay es clara. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero,
la ha separado de las iglesias y del mundo. O sea, ¿qué hizo Dios? Separó el pueblo adventista de las iglesias caídas y del mundo. ¿Y qué tienen que hacer los lobos? Unirnos. Pero Dios nos separó, la separó la iglesia adventista para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo, porque las otras estaban próximas ¿a quién? Al dragón. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan, son un símbolo de quienes representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. Ahora, ¿cuándo predicaríamos plenamente el mensaje de los tres ángeles? Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y comprendiéramos la profecía. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice Elena, no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y esta es la promesa de Dios. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. Todos los deseos del pueblo adventista que van a tener el amor de Dios, el amor de Jesús en el corazón, el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Como dice Elena White, las otras iglesias habían caído y en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, porque así llamaba Elena White la iglesia adventista, la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y ahora cita las palabras de Pablo que vamos a estudiar ahora, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, el diablo había peleado contra la iglesia primitiva hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y ahora contra quién estaba peleando? Contra el pueblo adventista. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa causa, podemos ver que las palabras de Pablo a los Efesios que estudiamos esta semana son especialmente aplicables a nosotros, los adventistas del séptimo día, para que podamos permanecer firmes contra las hechazas del diablo. ¿Y qué tenemos que hacer? Vestirnos de toda la armadura de Dios, empezando por la verdad que tenemos que conocer. Y ahora sí vamos a estudiar las palabras de Pablo a los hijos de Dios. Pablo está predicando el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y eso es claro cuando leemos sus palabras. Y comienza estas palabras llamando a los cristianos que eran parte del lugar de su santuario a fortalecerse en el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su fuerza, en el poder con el cual Él levantó de los muertos a Jesús, como lo había indicado en Efesios 1, porque Pablo es coherente con sus palabras. Y leo Efesios 1, 15 al 20. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de Jesucristo hombre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Quién nos llamó? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, del poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. Entonces, cuando Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿de qué está hablando? De esta fuerza. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y como hombre necesitó del poder de Dios, el poder de su Padre, de su Dios y Padre, como nosotros. Si seguimos las pisadas de Jesús, el poder que tiene que actuar nosotros, ¿cuál es? El mismo que actúa en Jesús. Por eso Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de Dios. Esto es lo que sucedía con todos los hijos de Dios y hermanos de Jesús, hermanos de Jesucristo hombre, que estaban siendo transformados por Dios a imagen de Jesús. Y Pablo es claro, hay un solo Dios, y Él es nuestro Salvador, porque Él se hizo hombre. ¿Y Jesús es quién? Es ese único Dios, Jehová hecho hombre. 1 Timoteo 2:3-5, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios nuestro Salvador, porque Dios es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, que es nuestro Salvador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay dos dioses, ni tres, hay uno solo. ¿Y está quién? Dios hecho hombre, que es Jesucristo hombre, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? El único Dios manifestado en carne, Jehová manifestado en carne. Como Dios lo anunció en Isaías 43:10-12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es el Mesías? Jehová mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. Y yo salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. Ese es el misterio de la piedad. E hice oír, y yo les hago oír estas palabras. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Cuando Pablo habla del Señor, se refiere a Jehová el Señor, el único Dios verdadero. Él creía y confesaba que Jehová es nuestro Dios y Salvador, que Jehová se había hecho hombre para salvarnos y que Jesucristo es Jehová el Señor. Y citaba las palabras de Joel 2:32 que dicen, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en el reino de Dios y en Jerusalén, en la iglesia verdadera, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, el remanente que será parte de su templo. Y Pablo es claro, en Romanos 10, del 8 al 17, dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la fe de la iglesia primitiva, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Jehová el Señor. Que si crees que Jesús es Dios hecho hombre, citando Isaías 9:6, que dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno, que Él sería el príncipe de paz, e Isaías 43, que dice que Juan le preparó el camino a Jehová, a nuestro Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, como dice Isaías 53 del 10 al 11, o Oseas 6:1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque el que conoce la verdad tiene que confesarla. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahí cita Isaías 8, 13 y 14, en donde dicen que Jehová es la piedra de tropiezo. O Isaías 8, 16 y 18, donde habla del testimonio del Mesías y sus hermanos. O Isaías 28, 16, donde dice que Jehová puso en Sión la piedra del ángulo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahora sigue diciendo,
justamente porque es necesario para ser salvos que nuestro Dios sea Jehová e invoquemos el nombre de Jehová. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados? ¿Por quién? Por Jehová, como está escrito. Y ahora cito las palabras de Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque uno puede oír y creer y no obedecer, pero el que tiene fe es el que obedece al Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa era la palabra de fe, el Evangelio que predicaban para que otros también oyeran y creyeran al Evangelio, creyeran que Jesucristo es Jehová el Señor e invocaran el nombre de Jehová y fueran salvos. Ellos recibirían la bendición prometida y serían enviados por Dios a predicar el Evangelio junto a sus hermanos, porque cada uno que era hecho parte del templo de Dios empezaba a recorrer las pisadas de Jesús, y ese era el camino del testimonio. Como Dios le mostró a Elena de White la visión del gran conflicto, Jehová era el Dios de la iglesia primitiva, como lo refleja la bandera de un blanco puro que ellos elevaban, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, la bandera que debemos elevar, y no la bandera negra de los paganos, ¿no? La que elevaron, ¿quiénes? Los miembros de la iglesia de Roma. Y dice ella, Primeros Escritos 211-212, esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes a las que adoraban, las imágenes de sus ídolos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito: pureza y santidad a Jehová. ¿Había alguna imagen? No, solo una inscripción. ¿Pureza y santidad a quién? Al Dios de Israel, a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza final del periodo de Esmirna. Y finalmente, sigue la visión cuando Constantino seduce a los apóstoles, hasta que ella vio lo siguiente: vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Y eso ocurrió en el edicto de Tesalónica, que elevó la bandera negra, y podemos ver cuál es la bandera negra y cuáles son las imágenes de la bandera negra, que fueron cristianizadas. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto, y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. ¿Y qué dice nuestra lección respecto a esto? Dice algo totalmente diferente a lo que predicaba Pablo, siguiendo la tesis de un falso profeta que predica el falso evangelio, que predican los que elevan la bandera negra a los paganos, un ministro de las iglesias caídas, de las cuales Dios separó al pueblo adventista. Y esto lo encontramos en la lección del 11 de septiembre de 2023. Y dice ahí, Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase: en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no es así, ¿no? Ya que el Señor se refiere a Cristo, ¿no? Como ocurre invariablemente en Efesios, y cita algunos versículos de Efesios, y agrega: la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado. ¿Pero quién resucitó? Jesucristo hombre, el capitán de su guerra. Y esto fue escrito por G.G. Finley, ¿no? La epístola a los Efesios, publicado en Nueva York. Ahora, ¿quién es este G.G. Finley? Es un pastor metodista que nació después de la caída de las iglesias protestantes, las iglesias que ya se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar juntas al dragón. Y acá está parte de su biografía. Se llama George G. Landers Finley. Nació en 1849 y fue un prolífico escritor. Y escribió el libro de la historia de los misioneros metodistas wesleycianos, porque es metodista.
hizo esfuerzos en las Indias occidentales. Y también comentarios sobre varios libros del Nuevo Testamento, como Efesios, Gálatas y a los tesalonicenses. A su vez, otros comentarios sobre Jeremías y otros profetas. Ahora, ¿es miembro de quién? ¿De qué iglesia? ¿La iglesia adventista? No. ¿De qué iglesia? De iglesias caídas. ¿Y por qué nuestros pastores ponen esto en nuestra lección? Porque los lobos vestidos de oveja están buscando unirnos a esas iglesias, después de que en 1980 las reconocieran oficialmente como parte de la Iglesia de Cristo y establecieran puentes para unirse a ellas, porque esa es la misión de ellos. Pero no es nuestra misión, porque Dios nos separó de esas iglesias. Y como vimos, no es el poder de Jesús, sino es el poder del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el que Pablo cita, que actúa en nosotros, y nos dice, fortalezcanse el poder de Dios, el poder del Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, es triste esto, pero nuestros dirigentes están negando el mensaje del tercer ángel, como Dios se lo mostró a la Juay. Ella vio lo siguiente, desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, incluyendo la iglesia metodista, de la que salió Elena de White. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda vida inmunda y aborrecible. Y Dios le mostró que se unían a Roma y ya se unieron. Y esto que aparece en nuestra lección es claramente parte del falso evangelio, porque Jesús fue muy claro en sus palabras. Él es la vida verdadera y su Padre es el labrador. Su Padre es el que actúa con su poder en sus hermanos, engendrándolos y transformándolos a su imagen. ¿Qué dice Jesús? Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el poder que actuaba en los miembros de la iglesia primitiva? El poder de Dios, del Dios y Padre Jesús, como dice Pablo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el Padre lo poda y lo limpia. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es así, pero lamentablemente como estamos adorando a la abominación desoladora, como la misma lección del día lunes lo explica, nuestros dirigentes están tomando justamente los conceptos de las iglesias caídas. Ahora, volviendo a la epístola a los Efesios, Pablo nos dice que necesitamos toda la armadura de Dios para llegar a vencer y no ser vencidos por el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Efesios 6, del 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y esto es lo que cita en el Juay, que ellos están peleando contra el proelitista para impedirles cumplir su misión, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, porque si no tenemos toda la armadura de Dios, no podemos resistir. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si no tenemos toda la armadura de Dios, Satanás y sus huestes espirituales pueden encontrar la forma de vencernos, atraparnos y hacernos parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás, como Dios le mostró a Juan en la visión del zarandeo. Este es el gran peligro en el que se encuentra el ángel de la Odisea. Y esto lo encontramos en primeros escritos. Vi, dice Elena White, ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. Está viendo lo que pasa en la iglesia adventista, porque los ángeles malos estarían en la iglesia adventista. ¿Habrían venido con quién? Con los lobos vestidos de ovejas.
y con la comida, la bebida de los borrachos, las doctrinas de demonios que ellos habrían traído. ¿Y qué tendríamos que hacer? Empeñarnos en resistir con todas nuestras fuerzas a los ángeles malos, para que no nos atraparan. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, los que no clamaban a Dios por ayuda. Y los perdí de vista. ¿Qué pasó? Los atraparon los espíritus de demonios. ¿A quiénes? A los adventistas del séptimo día. Y dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia a la Odisea. ¿Qué pasaría? Cuando comprendiéramos el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea y lo predicáramos, como tiene que ser predicarla, con testimonio directo, diciendo por qué Jesús le dice al ángel de la Odisea que se arrepiente, cuál es la causa por la cual es desventurado, miserable, pobre, y está ciego y desnudo. Entonces, eso, como Dios le mostró a Juan, empezaría a separar al pueblo adventista en dos. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El de la iglesia primitiva, y a difundir la recta verdad. ¿Por qué? Porque se va a predicar la verdad en la iglesia adventista y todos lo van a escuchar. Pero ¿qué va a pasar? Y tendremos que decidir si nos ponemos del lado de la verdad o no. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Porque el que rechaza el mensaje de Dios acepta la mentira. Y por supuesto va a caer en manos de los espíritus de demonios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Por Jesús le dice al ángel de la Odisea que se arrepienta, sé pues celoso y arrepiéntete. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados, porque este es un mensaje de Dios para salvación. Y ahora vamos a ver cómo Pablo escribe a la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Comienza con el conocimiento de la verdad. Efesios 6, 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué protege nuestro cuerpo? Nuestros lomos, la verdad. Eso es la primera parte. Y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cuál es el escudo? ¿Cuál es la coraza? La justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, tenemos que tener los pies calzados con el apresto, con la premura del Evangelio de la paz, para ir corriendo a predicar el Evangelio. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que uno se pone en la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios, ¿con qué pelea? Con la palabra del Espíritu. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y como hacía Pablo, solo predicaba la palabra de Dios. Entonces vamos uno por uno con los elementos de la armadura de Dios. La armadura que Dios nos da. La armadura con la que tenemos que ceñirnos. Con toda la armadura. Y primero empieza ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora vamos a ponerlo como Pablo lo dice. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está exactamente como lo dijo. Ahora, fíjense, tenemos que conocer la verdad. Llegar a conocer la verdad que fue echada por tierra es lo único que podría hacernos libres, lo único que nos permitiría salir del reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo,
simbolizado por el atrio del templo, y entrar al reino y el templo de Dios, al lugar de su santuario, al reino de Jehová, para construir nuestras casas sobre la roca. Porque si no conocemos cuál es el camino y cuál es la puerta, no podemos entrar. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad les va a mostrar el camino y van a ser libres de elegir entrar al reino de Dios. Como le indica Pablo a los Efesios, solo podemos recibir al Espíritu Santo la promesa luego de oír y creer a la verdad. Conocer y creer a la verdad es también lo que impide que seamos llevados de un lado a otro por todo tipo de doctrinas falsas. Y voy a leer las palabras de Pablo en Efesios 1:13, porque estamos hablando de la misma epístola. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo primero que hay que oír, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque es esencial. Si no conocemos la verdad, no podemos recibir la bendición prometida. Y después Pablo, en Efesios 4, del 14 al 16, le decía a los efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no conocemos la verdad, estamos en peligro de ser engañados. Recibir al falso Espíritu Santo que hace germinar la semilla de la cizaña, entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, construir nuestra casa sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses, recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, como lo hace la bestia y el falso profeta, y llegar a conocer las profundidades de Satanás, convirtiéndonos en plantas de cizaña madura y con fruto, en hacedores de maldad. Por eso, siempre tenemos que estar ceñidos con la verdad, pero para eso tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Si no, no podemos ponernos toda la armadura de Dios. Y después, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Quién nos viste con la coraza de la justicia? Dios. Lo que Jesús nos enseñó es a buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar que la ley de Dios esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el amor de Dios esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que seamos árboles buenos, que dan frutos buenos, y ya no pueden dar frutos malos, porque están vestidos con la coraza de la justicia. Jesús fue claro, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, ¿qué necesitamos para dar frutos buenos? ¿Ser transformados en qué? En árboles buenos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Necesitamos que Dios cambie el contenido de nuestro corazón para que estemos vestidos con la coraza, justamente, de la justicia, porque la justicia tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso Jesús nos dijo que lo primero que tenemos que buscar es eso. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más, y eso es lo que hacen los discípulos de Jesús, es lo que tenemos que hacer, y es lo que vamos a tener que hacer por fe en el tiempo de angustia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la coraza de la justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Jesús, cuando terminó su oración y oró por nosotros, dijo lo siguiente: Padre justo,
El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la justicia de Dios. Esa es la gloria de Dios. Esa es la ley de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿En que tiene que estar dónde? En nosotros. Y es la única forma de estar vestidos con la coraza de la justicia. Como Dios lo prometió en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo la voy a escribir. Yo los voy a vestir con la coraza de la justicia. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1 y 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual nos estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso estaban vestidos con la coraza de la justicia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Y voy a tomar párrafos del texto que está en Juan 3:1, primera Juan 3:1 al 14. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, el que permanece en Él no peca, ¿por qué? Porque está vestido con la coraza de la justicia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene la coraza de la justicia. Fíjense, esto es muy importante. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, mientras está dentro del templo de Dios, mientras es protegido por Dios, no peca. O sea, el que está recorriendo el camino angosto puede permanecer sin pecar por el poder de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que ama peca no, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese era el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva, una luz que no se podía esconder. Y la tercera parte de la armadura de Dios es que tenemos que tener calzados los pies con el apresto del Evangelio, porque tenemos que estar llevando el Evangelio para que Dios esté con nosotros, para tener la armadura de Dios, para ser siervos de Dios. ¿Por qué el apresto, la premura de predicar el Evangelio de la paz? Porque para llegar a ser salvos debemos oír, creer y obedecer la verdad. Y si no lo oímos, no creemos y no aceptamos el regalo de salvación, no podemos ser salvos. Por eso la premura de llevar el Evangelio para que otro sea salvo. Como leemos en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio tiene poder si alguien cree, y si no, no. Y en Romanos 12 y 13 leemos, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. Y tenemos que conocer el Evangelio para ser salvos, porque es nuestra la elección de ser salvos o no. Dios ya pagó, ya está provista la salvación, pero nosotros tenemos que elegir. Y después de elegir, como sus ministros, como sus atalayas, mientras recorremos el camino angosto que lleva a la vida, siguiendo las pisadas de Jesús,
Dios nos envía a buscar a nuestros hermanos, a ejercer el ministerio de la reconciliación, a rogarles que se reconcilien con Él, para llegar a ser salvos y recibir la bendición prometida. Como está anunciado en Isaías 52, 6 al 9, que es una síntesis del Evangelio del Reino de Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo me va a conocer. ¿Por qué? Porque yo mismo que hablo, dice Jehová, y aquí estaré presente. ¿Quién va a estar presente? Jehová. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Le predica el Evangelio del Reino de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes, dice, los pies del que está cansado con el apresto del Evangelio. Y le dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y esta es la hermosa promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y todo el que escucha e invoca el nombre de Jehová será salvo. Por eso Pablo dice, como recién lo acabamos de leer, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y cita las palabras de Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pero ¿qué pasa? ¿Los que son enviados van? No, todos no. Algunos van y otros no. ¿Y quiénes reciben la bendición de Dios? Los que van. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el que tiene fe obedece al Evangelio. Y es enviado por Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, del labrador, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de Jesús quedó para nosotros, dice Pablo, para cada uno de sus hermanos, porque Dios estaba en Cristo, en la piedra del ángulo de su templo, como después estaría en las demás piedras vivas, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, ¿quién ejerce el ministerio de la reconciliación? El que obedece al Evangelio, como dice Pablo, y recorre el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Y Dios está con él como cuando estaba con Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces tenemos que conocer la verdad. ¿Qué más? Fíjense, volvamos un poquito de atrás. Tenemos que estar vestidos con la coraza de la justicia. O sea, Dios tiene que poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que obedecer al Evangelio. Tenemos que tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que ir a predicar por amor, para que otro pueda ser salvo, obedeciendo al Evangelio. Y después, en la batalla, tenemos que tener el escudo de la fe. ¿Somos salvos por qué? ¿Por nuestras obras? No, por la gracia de Dios, gratuitamente. Y Él solo nos pide que tengamos fe en sus promesas. Y por la fe, que es un don de Dios, obedezcamos al Evangelio para ser salvos y recibir la bendición prometida. Como dice Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios estableció por gracia que fuéramos salvos gratuitamente, solo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el que obedece al Evangelio, ¿tiene algo de que gloriarse? No, porque Dios está en él haciendo sus obras. Porque somos hechuras suyas, y además, al hacer esa obra, mientras tanto, mientras recorremos el camino angosto, Dios nos transforma en imagen de Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la fe es el escudo que nos protege de los dardos y de los engaños del enemigo, y nos permite seguir recorriendo el camino angosto a medida que nuestra fe aumenta, hasta que llega a ser la fe de Jesús, hasta que llegamos a tener el testimonio de Jesús, porque el aumento de nuestra fe es parte del fruto del Espíritu, como leemos en Efesios 4, 1 al 13, primeramente. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Fíjense, todos los que siguen las pisadas de Jesús, todos los que hacen la obra del ministerio, todos llegan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu completa su obra, cuando Dios completa su obra en nosotros y llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces ahí recibimos el sello de Dios. Más el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. ¿Qué amor? El amor de Jesús. Gozo. El gozo de Jesús. Paz. ¿Qué paz? La paz de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Paciencia. La paciencia de Jesús. Benignidad. La benignidad de Jesús. La bondad de Jesús. La fe de Jesús. Porque si alguien tiene la fe de Jesús, va a llegar a tener el testimonio de Jesús. Mansedumbre, la mansedumbre de Jesús. Templanza, la templanza de Jesús. Y como dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. Y por supuesto está el yelmo de la salvación. Y un yelmo, un casco, protege de cosas, nuestra cabeza, nuestra mente. Porque Dios mora en ella y Satanás y sus ángeles no pueden entrar en ella. Y vamos a leer primero 1 Juan 5, 18 al 20. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no anda por los caminos de los pecadores, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Puede tocarnos Satanás si estamos siguiendo el camino angosto? No, no puede tocar nuestra mente. Puede tentarnos de otro modo, pero no puede tocar nuestra mente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como Pablo dice que Cristo, ¿quién es? Es el Dios verdadero, es Jehová, y es la vida eterna. Y en Ezequiel 9, 5 al 6 vemos lo que Dios anuncia que pasaría en el tiempo de nuestro prueba y sellamiento. Cuando los espíritus de demonios, como Dios le mostró en el juez y la visión del zarandeo, estuvieran tratando de atraparnos. Pero los que clamaran a Dios y recorrían el camino angosto no podrían tocarlos. Y a los otros dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él que es ella, en pos de Jesús, y matad. O sea, ¿qué significa eso? Hacerlos parte de su habitación. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. O sea, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. O sea, a los que, a pesar de oír el mensaje de Elías, el mensaje de Ezequiel, no se arrepientan de sus pecados y sigan adorando a los demonios, Dios ahora les da permiso de hacerlos parte de su habitación. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Son salvos, no pueden acercarse. Ese es el yelmo de la salvación. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.
Y en Apocalipsis Dios nos muestra lo mismo, lo que va a ser el tiempo de angustia, el tiempo de la quinta trompeta. Porque los demonios, ¿no?, van a poder hacer daño a quienes, a los que los estén adorando, pero no al pueblo de Dios. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solo van a poder tocar a quienes, a los que lo estén adorando. Por eso es el yelmo de la salvación. Y finalmente, la espada del Espíritu. La palabra de Dios debe ser la única fuente de nuestra fe, y como Dios nos indicó, debemos arreglar nuestras lámparas para que los dos testigos vuelvan a la vida. ¿Por qué esa es la promesa de Dios? Porque la promesa de Dios a cumplir como la encontramos en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, ¿cómo puede hacerlo? Si hay personas que tienen hambre y sed de justicia y buscan conocer la verdad. Como dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 653. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, la espada del Espíritu, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. Y nosotros ahora tenemos un credo definido, ¿dónde? En nuestros concilios. Tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos, es nuestro deber cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y como anunció Dios la profecía de Apocalipsis, en Apocalipsis 11, cuando habla de la misión del pueblo adventista, y dice lo siguiente: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, examinarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Y qué pasa después de este tiempo de estudio? Y después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Y qué pasa con los dos testigos? Se levantaron sobre sus pies, volvieron a la vida, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque empezaron a profetizar de nuevo. ¿Y qué cosa? La verdad. Y por eso, como dice Jesús en Mateo 25, 6 y 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué vieron? Iluminado el camino a la ciudad de Dios. Oyeron la verdad. Les fue predicado el Evangelio eterno. Y Elena cuenta cómo Dios me ha mostrado el camino angosto que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, el camino que está en el templo de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo, en el comienzo del sendero. Detrás de los que ya andaban había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y Pablo finaliza el texto de nuestro estudio indicándonos que debemos velar y orar en todo tiempo. Por nosotros, tenemos que orar por nosotros y por todos los santos. Y pide una oración especial por él, pidiendo lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Porque Dios nos envía como siervos fieles a hablar. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar? Y él pedía justamente que oren por él, y todos tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para que Dios nos dé justamente sabiduría y nos dé palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿A quién? Primero a nuestros hermanos y después vamos a tener que hacerlo en el mundo entero. Y hablar con denuedo de la profecía y del Evangelio es también nuestra misión. Y esas son también las promesas de Dios para los siervos fieles del pueblo adventista. ¿Cuál es la promesa? Llegar a ser como Jesús. Como Jesús lo anunció en Mateo 10. ¿Qué nos dijo? Cuando os persigan a esta ciudad, huid a la otra. ¿Qué simboliza ciudad? Y las ciudades de Israel son un tipo de nuestras iglesias. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, antes que venga como ladrón. ¿Y qué va a pasar? Nos van a perseguir, dice él. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su señor. Esa es la promesa más hermosa, ser como Jesús, y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y eso va a pasar. Y como dice Elena White, los que reciban el sello del Dios vivo, porque lo vamos a recibir, y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que ser como su Señor. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en tiempo de angustia? Y es triste esto, y por eso Dios nos advirtió, para que ninguno de nosotros esté en esa condición. Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria, no habían obedecido al Evangelio, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. ¿Y cómo puede hacerse eso? Solo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y bendecido sábado.